Hola chicos, en este video vamos a trabajar las permutaciones, variaciones y combinaciones. Para estar aquí te recomiendo que ya hayas visto el video anterior donde damos la introducción a la teoría combinatoria. Como habíamos mencionado anteriormente, hay varias partes de la combinatoria. Entre ellas tenemos las distintas agrupaciones como lo son las permutaciones, las variaciones y las combinaciones. Son agrupaciones que sirven para encontrar el número de formas en que se pueden ordenar cierto grupo de elementos. Cada una de ellas tiene ciertos criterios para saber con cuál trabajar. Cabe destacar, antes de seguir avanzando, que las permutaciones en muchos textos o muchos profesores lo toman como una pequeña parte de las variaciones. En los textos más grandes se trabajan tres tipos de agrupaciones que son permutaciones, variaciones y combinaciones. Sin embargo, hay profesores y textos que lo agrupan en una sola, es decir, trabajan permutaciones y combinaciones. Nosotros lo vamos a trabajar cada una por separado. En principio es importante acotar lo siguiente. Estas agrupaciones nos sirven para encontrar el número de formas en las que podemos ordenar, pero no nos permiten encontrar cuáles son esos elementos. Supongamos que nos dicen, se dan tres números, las cifras 1, 2 y 3. ¿De cuántas maneras diferentes se pueden ordenar sin repetirse? Tenemos 1, 2, 3 y las podemos ordenar de la siguiente forma. 1, 3, 2. Ahora dejamos fijo el número 2 y variamos el 1 con el 3. Dejamos fijo el 2 y ahora el 3 y el 1. Ahora dejamos fijo el 3 y queda 1 y 2. Dejamos fijo el 3, 2, 1. ¿De cuántas formas diferentes podemos ordenar nuestras tres cifras? De 6 formas distintas. Como ven, lo que buscamos no es saber cuáles son esos elementos. Por ejemplo, no decir tenemos al número 1, encontramos al número 2 y encontramos al número 3. No, estamos buscando las formas. Entonces, las permutaciones, variaciones y combinaciones nos permiten encontrar el número de formas que se pueden ordenar cierto número o grupo de elementos, no para encontrar cuáles son los elementos de esas agrupaciones. Muy bien chicos, ahora vamos a ver cómo diferenciar a las permutaciones, variaciones y combinaciones. Es importante diferenciarlas para saber de qué trata cada problema y cómo debemos proceder. Las preguntas claves para poder diferenciarlas son las siguientes. ¿Importa el orden? Incluyen todos los elementos. Entonces, la primera pregunta, aunque podrían hacer cualquiera de las dos sin importar el orden, yo les recomiendo que la primera que hagan, porque para mí es la más importante de todas, es si importa el orden en el que se coloquen los elementos. Ya nosotros sabemos a qué nos referimos cuando hablamos de orden por los ejercicios del video anterior. Entonces, fíjense muy bien, en este esquema lo tenemos todo muy organizado y este esquema será de gran ayuda. La primera pregunta que debemos hacer, ¿importa el orden? Si decimos que no importa el orden, entonces la agrupación con la que vamos a trabajar es con combinaciones. Muy bien. Si nos damos cuenta de que en el problema no importa el orden en el que nosotros ordenemos o agrupemos pues a los elementos. Y si nuestra respuesta es sí, importa el orden, hay que hacer otra pregunta. Es decir, si decimos importa el orden y decimos sí, sí importa el orden, nos debemos hacer otra pregunta para saber si hablamos de permutaciones o variaciones. ¿Incluye todos los elementos? Es decir, que la población sea igual que nuestra muestra. En este caso, ¿incluyen todos los elementos? Si nuestra respuesta es sí, entonces hablamos de permutaciones. Por ejemplo, como que si nos dicen, se dan 5 números y de cuántas maneras podemos ordenar sin repetir esos 5 números. Entonces, nosotros sabemos que es permutación porque de esos 5 números tengo que ordenar a los 5 números. En este caso es permutación, pero si no se incluyen todos los elementos, sino que se toma una cantidad de nuestra población, es decir, una muestra diferente a la población, será variación. Por ejemplo, cuando vimos el ejemplo del presidente y el vicepresidente. Si eran 16 personas, solamente se van a tomar 2 cargos. Es decir, vamos a organizar las posibilidades de estas 2 personas que se vayan a escoger. Entonces, no se están tomando a las 16 personas, sino que como son 2 cargos, se toman a 2 personas nada más. Por tanto, al no tomar todos los elementos, hablamos de variaciones. Estas preguntas
son clave, pero la primera que debemos hacer como consejo es si importa o no el orden. Ahora vamos a poner en práctica todo lo que comentamos con el esquema anterior. Vamos a responder si estos son variaciones, permutaciones o combinaciones, es decir, los ejercicios que vamos a ir viendo. Te voy a dar dos consejos para dar mejor la respuesta. El primer paso que vamos a hacer es que vamos a hacer dos agrupaciones distintas con los elementos que aquí me estén dando. Y segundo, vamos a responder las preguntas del esquema. ¿Con qué me refiero con agrupaciones? Ya lo vamos a ver. Nos dice lo siguiente: de un grupo de 7 personas debemos elegir presidente, vicepresidente y un secretario. ¿De cuántas formas distintas se puede conformar esta junta? Bien, en este caso, bueno, vamos a decir, tenemos 7 personas, vamos a decir las 7 personas con mucha creatividad al momento de escribirlo. Decimos A, B, C, D, E, F y G. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personas. De estas 7 voy a seleccionar 3 porque necesitamos cargo de presidente, necesitamos cargo de vicepresidente y necesitamos cargo de secretario. Entonces aquí vamos a trabajar con nuestro método de las cajas para poder seleccionar a estas personas. Bien, esta es una forma de verlo más sencillo. Vamos a decir que tomamos a las personas A, B y C. Ahora, este grupo que seleccionamos, que son las agrupaciones que vamos a hacer, lo vamos a ordenar de otra manera. A eso me refiero cuando digo a agrupaciones distintas. Tenemos presidente, vicepresidente y secretario. Pero vamos a colocar a la C como presidente, a la B como vicepresidente y a la A como secretario. Y aquí ahora sí nos hacemos las preguntas en base a estas dos agrupaciones con los mismos elementos. ¿Qué vamos a decir? La primera pregunta es: ¿importa el orden? Vamos a ver, ¿será lo mismo, supongamos, que Ana sea presidente a que Ana sea secretaria? No, no es lo mismo. ¿O que Carlos sea presidente y Carlos sea secretario? No es lo mismo. Entonces, al no ser igual, porque no son los mismos cargos y no son iguales las juntas seleccionadas, pues decimos que sí importa el orden. Ya que importa el orden, tenemos dos opciones: o es variación o es permutación. Ahora vamos a ver, para que sea permutación deben tomarse todos los elementos, es decir, si son 7 personas, en las agrupaciones que vamos a hacer, vamos a tomar a las 7 personas también. Y si es variación, no tomamos a todas las personas, sino que tomamos a un grupo de personas de ese total. En este caso nos damos cuenta de que tomamos a un presidente, a un vicepresidente y a un secretario, solamente a 3 personas de esas 7. Significa que no tomamos todos los elementos. Como no tomamos todos los elementos, entonces esto será una variación. ¿Por qué? Porque primero importa el orden y segundo, no tomamos todos los elementos. Ahora, chicos, tenemos otro ejercicio. En este caso nos dicen, de un grupo de 7 personas se necesitan elegir 3 para ir al cine. ¿De cuántas formas diferentes puede estar compuesto este grupo de personas? Supongamos que 3 personas se ganaron entradas al cine, ¿bien? De 7 personas que participaron en ese sorteo. Entonces, vamos a ver, tenemos a las personas A, B, C, D, E, F y G. Esas son las 7 personas que participaron y se necesitan elegir 3 para ir al cine. Vamos a hacer lo primero que nos dice el consejo. Hacemos dos agrupaciones distintas de elementos. Supongamos que voy a tomar pues a mi C, voy a tomar a la D y voy a tomar a la E, por ejemplo. Otra agrupación distinta sería, no voy a tomar otros elementos, sino con esta misma que ya formé, las voy a cambiar de orden para ver si importa o no importa el orden en el que yo ordene mis elementos o en el orden en el que yo los seleccione. Supongamos que aquí vamos a colocar a la D, aquí a la E y aquí a la C. Y nos preguntamos, ¿será lo mismo que C, D y E vayan al cine a que D, E y C vayan al cine? Porque si nos ponemos a ver, aquí ya no es presidente, vicepresidente, cargo distinto, sino que él va al cine. Vamos a colocarlo así como ir al cine. Él también va a ir al cine. Él también va a ir al cine. ¿Ok? Y lo mismo ocurre aquí.
Es decir, que cada uno de ellos va a ir al cine sin importar el orden en el que se tome. Entonces decimos, Carlos, Diana y Esteban van al cine porque fueron seleccionados así en la rifa. Y también van a ir al cine si son seleccionados. Primero selecciona a Diana, luego a Esteban y luego a Carlos. Entonces, no importa el orden. Si nos preguntan si importa el orden, yo digo que no importa el orden. Entonces, en este caso, no importa el orden. Ahora, si no importa el orden, ¿a quién se refiere? Simplemente ya descartamos la otra pregunta y decimos, si no importa el orden, esto es una combinación, ¿ok? Porque la única respuesta que necesitamos para saber si es combinación es que no importa el orden. Entonces, no importa de qué manera lo seleccionemos, C, D y E o D, E y C, de igual manera, estas personas irán al cine. 5 nadadores están compitiendo en una prueba de espalda. ¿De cuántas formas diferentes pueden quedar ubicados en la llegada de la competencia? En este caso, ¿qué nos están diciendo? Pues son 5 nadadores. Vamos a escribirlos: A, B, C, D y E. Son solamente 5 nadadores y nos están diciendo de cuántas formas diferentes pueden quedar ubicados en la llegada. Aquí no nos están diciendo tomamos 3, tomamos 2, sino que nos están diciendo de cuántas formas diferentes pueden quedar ubicados cuando lleguen ¿quiénes? Estos 5. Significa que estamos tomando a todos nuestros elementos. Vamos a escribirlo primero. Recuerden, primero hacemos 2 agrupaciones distintas, es decir, vamos a hacer las 5 casillas, 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí también 1, 2, 3, 4 y 5. Este método es uno de los mejores para poder trabajar de repente variaciones y permutaciones. Para combinaciones no nos sirve, pero vamos a utilizarla en este caso ya que no estamos resolviendo como tal el ejercicio, sino diciendo qué tipo de agrupación es. Entonces, bueno, tomamos a los elementos A, B, C, D y E. Y ahora tomamos a los elementos, pongamos B, A, D, C, E. De esta forma, supongamos. ¿Qué significan estas posiciones? Que la persona de aquí llegó de primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, porque estamos en una competencia de natación. Y lo mismo ocurre con esta agrupación: primero, segundo, tercero, cuarto y quinto lugar. Importará el orden de los elementos. En este caso ya la respuesta la debes tener muy clara, que sería sí importa el orden. Pues si yo tengo a Ana de primer lugar, no le va a parecer lo mismo a Ana que la coloquemos de segundo lugar. Decirle a Beatriz que llegó de segundo lugar no es lo mismo para Beatriz que llegara de primer lugar. Entonces aquí sí importa el orden. ¿Importa el orden? Sí importa. Esto quiere decir que estamos entre dos opciones, entre variación y permutación, porque cuando importa el orden puede ser o variación o permutación. La clave final será si se toman o no todos los elementos. A ver, ¿se toman todos los elementos? En este caso, vemos que son 5 elementos y que hicimos agrupaciones de 5 porque aquí no nos dicen alguna restricción. Entonces, sí se toman todos los elementos porque eran 5 y hicimos agrupaciones desde el primer lugar hasta el quinto. Esto será una agrupación del tipo permutación.